Bueno, como ya han visto en el paper, ya esta es una extensión de lo que ya había comentado en Lima y los puntos de mejora que han habido para ir sobre la materia es básicamente la consideración del marco internacional, concretamente el Convenio Penal sobre la Corrupción 173 del Consejo de Europa, la decisión marco 2003 también del Consejo de la Unión Europea y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que trae, digamos, una regulación específica. Pero sobre todo he estado muy atento al desarrollo de las cuestiones de derecho comparado. Ahí no sé si está Carmen Ruiz, pero Carmen me había notado una cuestión que a mí me dejó un poco en duda, que es el hecho de que la regulación de la corrupción privada tenía un antecedente en la Foreign Corrupt Practices Act del 77. Y la verdad que busqué el antecedente, pero no llegué a encontrarlo, ¿no? Con lo cual pienso que buscando el antecedente en verdad lo podemos ver en la Travel Act del año 52. En el caso de Inglaterra, desde 1889 hay regulación, modificaciones de 1906, 1916, hasta llegar a la Bribery Act de 2010. En el caso de Alemania, la regulación del 97, 2002, 2004, Francia prácticamente desde 1919, Italia de 1934. Las versiones nuevas son las de Iberoamérica, ¿no? España 2010, Colombia, Brasil, Perú 2018, Chile 2018. Son las cuestiones que he tenido en cuenta para la mejora del paper, ¿no? Pero yendo a las cuestiones centrales que determinamos para comentar como cuestiones importantes en el grupo, era el tema relativo al objeto de protección, que yo pongo en duda. Hay varios modelos ahí, el orden socioeconómico, la transparencia del mercado, el patrimonio privado, que es el modelo italiano, colombiano, peruano, la libre competencia, que es el modelo alemán, español, o una mezcla entre libre competencia y patrimonio privado, que es el modelo francés, hasta llegar a planteamientos como el deber de fidelidad hacia el empresario o el empleador, ¿no? Y finalizando con las posturas en torno a lo que es un delito pluriofensivo. Esta revisión, ¿a mí a qué me lleva, no? En primer lugar, a concluir de que hay una semejanza muy clara con lo que es la corrupción pública, es decir, son situaciones en las cuales se produce abuso de poder o hay la infracción de un deber especial en el caso de quienes consideren que se protege el deber de fidelidad hacia el empleador. Hay algunos que han relacionado esto con la gran corrupción. De hecho, Carmen Ruiz lo discute en su paper, pero luego dice o concluye que en verdad no es algo que debería extenderse o aplicarse como tal, pero abre, digamos, la puerta a la discusión hacia lo que en Latinoamérica son estas tendencias punitivistas en torno a lo que es el concepto de corrupción, ¿no? Como ya discutimos el año pasado, hay hasta planteamientos de llevar estos temas a la CPI, plantear reglas de imprescriptibilidad o relacionar derechos humanos y corrupción, incluso privada. Pregunta, ¿no? ¿Calificar esto como corrupción privada es un uso simbólico del derecho penal? De hecho, que hay ámbitos muy concretos en los cuales esto está desarrollado. Por ejemplo, en Alemania, en el sector médico, hay mucha información en torno a lo que es corrupción privada en el sector médico, sobre todo con lo que es los tratos de favor que hay con las empresas que proveen determinados tipos de medicamentos experimentales, o la corrupción en el deporte, la corrupción periodística, la corrupción electoral, concretamente en el ámbito de lo que es financiación ilegal de partidos políticos, manifestaciones de lo que sería formas de corrupción privada, ¿no? Ahora, en el paper desarrollo las dos modalidades típicas, también la corrupción activa en el sector privado, que tiene como fuente el convenio penal sobre la corrupción del 77, en el artículo 7, y la decisión marco 2003-568 del Consejo de Europa, artículo 2.1, desarrollo los elementos típicos, pongo algunos ejemplos, y cierro con el desarrollo de lo que es la corrupción pasiva también en el sector privado, que también tiene fundamento, en este caso en el artículo 8 del Convenio Penal sobre la Corrupción del 97 y la decisión marco citada, artículo 2.1, ¿no? Para finalmente, y voy a ceñirme al tiempo específico, plantearme algunas cuestiones, ¿no? En verdad, podríamos aceptar una forma de responsabilidad penal por la sola aceptación de un beneficio. De hecho, cuando se discuten estas cuestiones vinculadas a la punición o tipificación de la corrupción pública, una pregunta que está sobre la mesa es si se requiere el sinalagma, ¿no? ¿Se puede renunciar al sinalagma? Doy para que me des,
solamente hay corrupción cuando doy para que me des, o también hay corrupción por la sola aceptación de un beneficio. Ejemplos hay muchos, ¿no? Ejemplos hay muchos. El caso de un alcalde, por ejemplo, que está en una campaña reeleccionista y acepta de favor que le presten un vehículo para la campaña, ¿no? Claro, ahí no hay el sinalagma, no le han dado el vehículo a cambio de un favor o de un contrato, pero le han dado algo que lo puede beneficiar para una campaña de reelección. Eso es corrupción privada, eso es corrupción pública. La pregunta viene alrededor del tema del sinalagma, ¿no? Es una cuestión muy discutida en el ámbito de lo que es la corrupción pública, pero también en la corrupción privada. Y la pregunta, digamos, de cierre, porque al final trataría algo de compliance, es si se puede renunciar a la distinción entre corrupción propia y corrupción impropia, y si es que en verdad seguimos insistiendo en que la corrupción privada es corrupción, ¿no? Y tal vez el uso del término, lo discutimos eso ya el año pasado, implica ya cierto simbolismo por las consecuencias que eso pueda traer, digamos, para el sistema, ¿no? Yo cierro el paper con algunas referencias a delitos complementarios y a lo que es política de regalos, ¿no? Las políticas de regalos que tienen diferentes tratamientos, métodos de prohibición absoluta, métodos de prohibición relativa o métodos de permisión absoluta, ¿no? Y siempre teniendo como, digamos, referencia el sinalagma como fundamento de la prohibición penal de regalos, ¿no? Entonces, dentro de esos modelos que he mencionado, hay diferentes reglas que se pueden ver en el derecho comparado, ¿no? Por ejemplo, la regla de la Cámara de Comercio Internacional para combatir la corrupción, el artículo 5º, o en la guía, el Guidance de la Bribery Act del 2010 de Inglaterra, o en el caso de Alemania, la Hospitality und Strafrecht-Einleitung, ¿no? Del 2011, que se creó a partir, digamos, de la asociación S20, el Comité Olímpico Alemán, ¿no? Y el Ministerio Federal Alemán del Interior, a propósito del tema de regalos de entradas para eventos deportivos, fútbol en particular, la Copa del Mundo, cuando, digamos, se produjeron unos hechos que fueron incluso objeto de juzgamiento, ¿no? Bueno, en fin, y ahí hay varias modalidades de tratamiento de lo que sería la política de regalos. Allí ve el paper, y esas son las mejoras que se han podido, digamos, identificar e introducir.